Entrevistamos a los protagonistas de la noticia. Con responsabilidad y objetividad, presentamos Punto de Vista. Hola, ¿qué tal? Buenos días, son las 7:06. Es miércoles 25 de marzo de 2020. Doy el saludo de buenos días a mi invitado y el agradecimiento a toda la audiencia de la poderosa YSKL a través de nuestras frecuencias habituales, AM 770, en FM 104.1 y por supuesto en el Facebook Live de la poderosa YSKL y en el Real Audio, también www.radioyskl.com. ¿Qué tal, viceministro de Operaciones de Salud, Francisco Alaví? ¿Cómo le va? Buenos días. Buenos días, bien por acá. Es un gusto para mí poder estar con ustedes y seguir brindando todas estas actualizaciones y toda la información ante esta nueva pandemia mundial y ante esta enfermedad que los salvadoreños se han comprometido para tratar de disminuir las complicaciones que pueda tener en nuestro país. Con esta extenuante labor, viceministro, que Dios le va a retribuir desde su trayectoria profesional en la rama de la medicina, comencemos hablando cómo amanecemos. Anoche usted encabezó junto al representante de la OPS la conferencia de prensa. Desafortunadamente hay 4 nuevos casos. ¿Cuáles son, por ejemplo, las edades? ¿Qué información nueva nos puede aportar? Sí, estos nuevos pacientes confirmados son 4, 2 de ellos provienen de Estados Unidos, uno de ellos de Canadá y uno de ellos de Guatemala. Ahora, las edades de ellos son variables, generalmente este grupo específico son adultos, son personas actualmente que tienen una condición de salud estable, son pacientes que un par de estos pacientes están totalmente asintomáticos, pero que sí han presentado positiva su prueba confirmatoria. En algún momento desarrollaron síntomas, se le hizo el protocolo, pero ya al momento no tienen presente ninguna sintomatología. ¿Están en los sitios de cuarentena, viceministro? No, estos pacientes están ya cumpliendo su aislamiento. La mayoría de los pacientes que nosotros captamos de manera inmediata de un centro de cuarentena en el cual se cumplen las condiciones necesarias en base al grupo de riesgo, son trasladadas ante la evidencia de sintomatología hacia el área de aislamiento. Cuando nosotros captamos un paciente que llega a nuestro territorio, se hace una evaluación del riesgo y dependiendo del grado del riesgo que este paciente pueda tener, nosotros redireccionamos a este paciente al centro de contención en base al grupo de riesgo. Una vez este paciente llega a su centro de contención, comienza a cumplir las evaluaciones y el reglamento sanitario internacional, el cual debe cumplir estrictamente la población, y aquí sí llamamos a los compatriotas que están en estos centros de contención a que sigan las normas y los reglamentos. Posterior a esto, si un centro de contención identifica sintomatología, al ser estos personas en cuarentena, deben de ser trasladados de inmediato a un centro hospitalario, en el cual se hacen las evaluaciones y se inicia el protocolo de toma de muestras para confirmatorio. Estos pacientes que están ya confirmados están en el Hospital Saldañas en aislamiento. Esas son las áreas designadas para aislamiento y estos están cumpliendo con todo el protocolo de manejo. Ahora, es bien importante mencionar que el protocolo no ha cambiado en ningún momento. El protocolo siempre se mantiene en la identificación del caso sospechoso, posterior a esto el aislamiento del paciente, el manejo clínico de este paciente, posterior al manejo clínico del paciente va la identificación de los contactos, que es una tarea ardua, las pruebas confirmatorias y por último el manejo de seguimiento de esto. Sí, y ellos, los 4 nuevos casos, viceministro Alaví, ¿son personas que estaban en centros de cuarentena o fue similar? Solo un caso hemos tenido en el que se debió activar el cordón sanitario. Sí, correcto. Estos son personas que todos han sido casos importados y al ser casos importados ingresan a nuestro territorio de manera por un punto ya legalmente establecido. Y debido a las restricciones que se ha puesto el país como medidas preventivas, estos son trasladados a un sitio de contención. Hay varios sitios de contención. Estos lugares de contención van clasificados dependiendo del riesgo que el paciente puede tener. Unos cumplen medidas mucho más estrictas que otras porque son personas procedentes de zonas donde el virus circula activamente o donde se reportan mucho más casos. Hay personas
personas que están clasificadas de riesgo en base a comorbilidades que estos puedan tener, enfermedades que ya son preexistentes y que pueden de alguna manera complicar el estado de salud ante la posible infección. Grupos como el binomio materno-infantil, que es un grupo en el cual el núcleo familiar es sumamente importante y no podemos hacer esa división. Las personas o las madres que están, embarazadas en su momento, todo este tipo de excepciones es una gran variable en el manejo de poblaciones que debe de alguna medida estar cubierto. No podemos ser perfectos en el manejo, ¿verdad? Claro. Pero debemos ir ajustando ante los protocolos, ante la existencia de inconvenientes y sobre todo garantizándole a la población la salud de las personas que están bajo vigilancia y la salud del resto de la población. Viceministro, y estos nuevos 4 casos, las personas tienen un tipo de enfermedad, pues usted lo ha dicho ya, quienes tienen enfermedades crónicas a veces los hace como más vulnerables. ¿Cuál es el perfil de salud de ellos? Sí, en el caso de los pacientes que nosotros vamos confirmando, yo le pido a la población tener esa comprensión en el que no podemos ser muy específicos con cada paciente por un tema de privacidad. También es exponer a los pacientes a una serie de críticas que no vienen para conveniencia del manejo de ellos. Yo creo que la población debe estar muy al pendiente de cumplir las medidas. Es importante saber, y siempre ha sido uno de los objetivos, notificar oportunamente cuántos son los casos que van desarrollándose en el país. Estos casos al momento son esperados porque la curva de eficiencia de las medidas preventivas es gradual. No podemos esperar que iniciemos una medida ya preventiva y una medida estricta como la restricción domiciliar o la cuarentena domiciliaria y obtener resultados inmediatos, porque es un proceso en el cual 15 días constantemente va cambiando. Ahora, el perfil de estos pacientes son pacientes que por el momento se encuentran estables, son pacientes salvadoreños que ingresaron de esos sitios de procedencia y también son pacientes a los cuales debemos de guardarle el debido respeto por su privacidad. Es que se creía mucho y se había hablado que, por ejemplo, los jóvenes no estaban como tan expuestos, pero usted mencionó recientemente que entre los 9 casos hay personas de 20 años, por ejemplo, rango de 20 años de edad. Realmente el rango de edad estamos definiéndolo entre 20 y 70 años porque son las edades por los que los casos se han presentado. Nosotros estamos ya elaborando toda la manera de notificar de manera automática esta serie de casos y la información necesaria para que la población lo vaya conociendo. Pero nuestro enfoque es siempre continuar con las medidas de prevención, continuar con la educación, continuar con la información, porque es la única manera de poder disminuir la progresión. Sabemos que todas las medidas de restricción más distanciamiento social van a generar que el crecimiento de esta enfermedad sea un crecimiento lento, genere una curva lenta, y eso nos va a llevar una progresión del uso del sistema de salud en brindar los servicios de salud de una manera más controlada, porque si nosotros tenemos elevaciones de la curva o elevaciones de la presentación de casos, picos o alzas en la cantidad de pacientes que se confirman y que se infectan, así vamos a tener también la necesidad de atención de servicio de salud ante el 5% de la población que en algún momento puede llegar a generar una complicación. Esa es la estimación, viceministro, un 5%, un 5% de la población. Es la cantidad de población que amerita manejo crítico, y de ese manejo crítico la mitad de los pacientes llegan a tener letalidades, y es bien importante que la población lo conozca, no con el afán de generar pánico ni con el afán de alarmar, sino que con el afán de que cumplamos las medidas, porque es una enfermedad que, si bien es cierto su letalidad está descrita como un número bajo de 4.5 o 4.1, que fue la última actualización, la cantidad de pacientes que pueden llegar, o la población que se puede llegar a estar expuesta, es grande. Entonces ese 4.1% puede llegar a significar mucho más que otra enfermedad, cuando la capacidad de contagio de esta enfermedad en otras es mucho menor. Sí. Viceministro, ¿cuál es el proceso que se sigue por los contactos que puedan haber tenido en estos 4 casos más recientes? Eso es bien importante, porque el proceso de manejo de los contactos no es
algo al azar, es una estrategia que está ya descrita internacionalmente, es una estrategia en la cual los médicos epidemiólogos específicamente y los que son especialistas en situaciones de emergencia manejan a la perfección. Para que tengamos una idea en qué consiste el manejo de un contacto. El manejo de un contacto es el mapeo, es la trazabilidad desde el ingreso, bueno, antes del ingreso del compatriota hasta la ubicación en el sitio designado. Y eso implica, primero, idealmente sería conocer, y eso en algún momento se tuvo porque cuando iniciábamos todos los protocolos para llegar al aeropuerto a verificar la llegada de compatriotas, nosotros iniciábamos primero con identificar cuál era el compatriota que venía y de dónde venía. Posterior a esto, siempre enfatizábamos en que se ubicaba este paciente en una área, en la medida de lo posible, de las personas que sí conocíamos su llegada, en un área específica del avión, se le brindaban medidas de barrera y se iniciaba todo el traslado de manera controlada. Ese es como el ideal. Ahora, ¿cuáles eran estos pacientes? Eran nuestros pacientes que conocíamos que venía de un momento de la ciudad donde más casos había o de ciudades donde mayor cantidad de casos de circulación existía. Ahora, comenzaba a llegar compatriotas que venían de ciudades donde tal vez los reportes de casos eran mínimos, pero quizás la realidad de los casos era diferente. Entonces, de alguna manera, nosotros no podemos tener todo el control en la llegada, pero sin embargo, se cumplían todas las medidas al ingreso al país. ¿Cuáles son esas medidas? Se identificaban, se trasladaban a una zona del aeropuerto. De esa manera lográbamos ir modulando en zonas específicas estos pacientes. Luego se trasladaban en el transporte hacia el sitio designado. Todo ese proceso es el importante porque es el que forma parte de la evaluación de los contactos. ¿Qué necesitamos hacer? Identificar quién es la persona que recibió este vuelo en el aeropuerto. Identificar cuáles fueron las personas que lo trasladaron hacia la zona de estancia previa a su salida del aeropuerto. Identificar cuál fue la persona que brindó el transporte, el motorista que brindó el transporte hacia la zona designada. Identificar cuáles fueron las personas que estuvieron en contacto en todo el proceso de logística de traslado a los diferentes sitios. Es complejo. Hasta llegar precisamente hasta la zona de aislamiento y hasta la zona donde han sido designados o confirmados estos pacientes. Entonces, es un proceso, es un protocolo. Y la población salvadoreña debe también tener presente de que todos estos casos, y esto es bien importante, todos estos casos han sido importados, lo que nos da a nosotros una facilidad de trazabilidad de los contactos. Ahora bien, también hemos tenido compatriotas irresponsables que han sido identificados ingresando al país por puntos ciegos. Y esto es importante porque, si bien es cierto, nosotros podemos identificar una cantidad de personas que lo han hecho, puede existir un dato no cuantificado de personas que sí hayan ingresado al territorio y que no conozcamos, y que pueden ser personas que en algún momento desarrollan la enfermedad. También hemos identificado grupos familiares que han de alguna manera no han expuesto o no han denunciado este tipo de situaciones, que hoy por hoy es sumamente importante que seamos responsables y que no permitamos que estas situaciones estén sucediendo. Se obtuvieron estos 4 casos positivos, pero ha habido un consolidado de pruebas de las que se desarrollaron, viceministro. Háblenos de eso. En el caso de las pruebas, solo el día de ayer se realizaron 92 pruebas. De esas 92 pruebas ya teníamos nosotros identificados 7 personas o 7 casos que considerábamos sospechosos. ¿De dónde salen esos 7 casos? Pues salen del rastreo de todos los contactos que se tienen. Entonces, para nosotros es importante enfocarnos hacia las líneas o hacia los puntos claves en la identificación de un brote. Cuando nosotros tenemos un caso nuevo en el país, tenemos que enfocarnos primero a donde se identificó ese caso, porque la cercanía de ese caso identificado es posible que existan otros casos. No vamos a estar buscando en un sitio por Morazán, donde probablemente ahorita no hemos identificado, no existe un tráfico alto, y vamos a dejar de lado el lugar donde sí ya tenemos confirmado. Los enfoques son diferentes. Sin embargo, la población siempre, o el trabajo siempre se ha hecho en 2 vías.
y eso es importante. La vía número 1 es la vía de los centros de contención y la vía de las personas que ingresaron a nuestro territorio y que están en estos centros de contención. Las pruebas se están realizando ahí. Y por otro lado, un grupo en el cual se realizan pruebas de muestra o son pruebas en las que estamos en los diferentes hospitales de todo el territorio, San Miguel, Santa Ana, Morazán, tomando muestras de pacientes que han sido ingresados por un proceso respiratorio grave. ¿Qué puede ser considerado un proceso respiratorio grave? Si yo tengo 50 años, me enfermo de un proceso respiratorio y me diagnostican una neumonía, yo necesito recibir atención hospitalaria. Entonces llego al hospital, me ingresan y me dicen, usted tiene neumonía. Lo usual en el país era pensar que las neumonías se debían a influenza A, influenza B. Era lo usual. Entonces, ¿qué se hace? Ingresan al paciente y se le maneja el paciente. Entonces, la indicación de este muestreo Centinela va enfocado a esto. Pacientes que estén ingresados en todos los centros hospitalarios que tengan diagnóstico de neumonía, está implícito tomar una muestra. ¿Por qué? Porque de esa manera podemos descartar si dentro del territorio no comenzamos a identificar casos, lo cual sería tener el primer caso autóctono que no se ha registrado afortunadamente. Que afortunadamente no se ha registrado, pero que tampoco podemos garantizarlo por una razón. Hemos tenido llegadas de personas de manera irresponsable por puntos ciegos en los cuales no existe un control sanitario. Entonces es bien importante porque esta enfermedad, a pesar que tiene ciertas complicaciones, se transmite igual que cualquier gripe, que cualquier catarro. Y es importante lo que usted nos ha mencionado, viceministro, de que las personas con procesos de las vías respiratorias puedan buscar servicios médicos, no automedicarse ni tratar de ocultarse, porque es necesario que sean evaluados. Sí, a veces nos da temor el hecho de pensar que qué va a pasar de mi manejo. Yo creo que más que el temor debemos tener responsabilidad y seriedad ante esta enfermedad. No pasa nada, o sea, si nosotros tenemos esta enfermedad, notifiquémosla de manera oportuna para que el personal médico y de salud le dé la atención inmediata. Y también evitamos exponer no solo al resto de la población, sino que a nuestro núcleo familiar, porque todos estos pacientes que en algún momento desarrollan síntomas están en un contexto familiar. Entonces existe el riesgo de que nosotros seamos partícipes en contribuir a que esta enfermedad se desarrolle en nuestros familiares. Las 7:23, estamos conversando con el viceministro de Operaciones de Salud, doctor Francisco Alaví, sobre pues el amplio trabajo que continúan desarrollando. Tenemos 9 casos confirmados de coronavirus. Hay casos sospechosos también. Sí, existen casos sospechosos. Esto se va a ir incrementando dependiendo de la cantidad de casos confirmados. Es importante mencionar a la población que debemos de estar pendientes, pero sobre todo debemos hacer un énfasis en aumentar y cumplir fielmente las recomendaciones. El Salvador ahorita está iniciando un proceso de una nueva enfermedad. Previo a esto, hicimos todas las acciones necesarias y todas las estrategias que ni siquiera otros países habían realizado para darnos este tiempo. Pero sabemos que una pandemia es una enfermedad que va a llegar en algún momento y que nuestros protocolos y que todas las medidas no son al 100% infalibles. Entonces, la población debe entender que estamos iniciando un trabajo, estamos iniciando un problema de pandemia mundial en el cual debemos de sumarnos. El trabajo apenas inicia y los salvadoreños deben de estar unidos. Y nosotros debemos dar nuestro aporte, acatemos todas las recomendaciones. Si no necesita salir, quédese en casa, como dice el eslogan de la campaña. Y si necesita ir a comprar alimento, vaya una persona, medicamentos, vaya una persona. Evitemos saturar las calles, el distanciamiento social, dice los expertos, en la mejor forma de la prevención de la pandemia del coronavirus. Cemento Regional ofrece una mayor resistencia, rápido fraguado, hecho bajo un estricto control de calidad durante el proceso de elaboración. Ya puedes encontrar el supercemento de El Salvador, Cemento Regional, y después de esta emergencia, pues usted podrá hacer sus proyectos con Cemento Regional. Son las 7:25, ya regresaremos en Punto de Vista. Siempre vamos en busca de la verdad.
Las 7 de la mañana con 38 minutos en la poderosa YSKL, el viceministro de Operaciones de Salud, Francisco Alaví, nuestro invitado de hoy en Punto de Vista. Viceministro, ¿cuál es el beneficio y cómo se debe poner en práctica el distanciamiento social? Sí, el distanciamiento social va enfocado a que nosotros limitemos la transmisión de esta nueva enfermedad de persona a persona. ¿Y cómo se realiza este distanciamiento social? No debemos de pensar que el distanciamiento solo es quedarnos en el hogar, sino que es evitar estar en contacto. Y el mejor ejemplo quizás hoy por hoy se lo podemos mencionar en el área como el supermercado. Sí. ¿Cuál es el enfoque? Si nosotros no seguimos un distanciamiento social, si yo tengo la enfermedad y me pongo en contacto en un centro donde hay muchas personas, no solo yo le voy a pasar la enfermedad a alguien que se ponga en contacto conmigo, sino que es esa persona que con la que yo me puse en contacto se lo va a transmitir a otra persona. Y es bien importante porque si yo estoy en un supermercado, no solo puedo tener contacto o en un sitio donde hay mucho aglomeraciones de personas, sí. No solo estoy en contacto con una persona, sino que puedo estar en contacto con 5, 10, 20 personas en un momento del día. Entonces serían 20 personas que a su vez pueden llegar a infectar o a transmitir esta enfermedad a otro grupo, y eso genera un crecimiento en bola de nieve que inicia pequeño y cada vez que se va pasando, que se va desarrollando, se va aumentando el tamaño de casos. Es por eso que el distanciamiento social juega un papel fundamental, unido a la restricción, lo cual garantiza que la progresión y el incremento de casos vaya a ser de una manera más controlada. No son infalibles, pero sí son mucho más controlados que no realizar estas dos herramientas que se tienen para prevenir. ¿Cuándo usar mascarillas? Y leí ayer tarde, fíjese, el tuit de un médico que dijo que no estaban recibiendo los pedidos que han solicitado algunos establecimientos, viceministro. Sí, es bien importante, cuándo utilizar la mascarilla. La mascarilla debe utilizarse solo en personas que desarrollan sintomatología, ¿verdad? O en personas que están en un grupo de riesgo porque están expuestos de alguna manera ante esta posibilidad de llegada de coronavirus. ¿A qué nos referimos? La población salvadoreña puede o no utilizar la mascarilla, pero no es una obligación. La obligación debe ser para los cuales los criterios ya están establecidos. ¿Y cuáles son? Un paciente con síntomas debe ser una obligación y una responsabilidad del salvadoreño utilizarla. Y también, ¿quiénes son el otro grupo? Son las personas que están en contacto con múltiples salvadoreños. ¿Cuáles son? Sí. Pueden ser nuestros doctores, pueden ser los del transporte colectivo, pueden ser todas las personas que están ofreciendo un servicio y que hoy por hoy están expuestas a llegada de múltiples salvadoreños. Estos son protocolos de manera obligatoria para garantizar, 1, su protección, y 2, evitar que se siga transmitiendo. Pero hoy por hoy esa medida no es una obligación para el salvadoreño cuando no tiene síntomas, y no debe de ser que el salvadoreño piense que de eso depende su posibilidad de tránsito en el país. Número 1, quedarse en casa. Eso es lo más importante. Lo más importante. Ante la necesidad extrema de salir, eso no es una obligación, pero puede disminuir la posibilidad. Entonces el salvadoreño debe estar tranquilo. Otra cosa es no utilizar mascarillas de tela. Las mascarillas de tela incrementan la posibilidad, según algunos estudios, o por lo menos no demuestran efectividad y protección. Eso de usar pañuelos, como he visto algunos. Nos preguntaban, fíjese, personal de enfermería del Hospital Nacional Rosales dice no usa mascarillas ni guantes. ¿Cuál es el nivel de accesorios que se le ha dado al personal en los hospitales ordinariamente, viceministro? Se ha clasificado en base a la provisión del servicio, y se clasifica en niveles, nivel 1, nivel 2, nivel 3, dependiendo del servicio o de la atención en salud que va a brindar. Así es el equipo de protección que el personal debe tener. Los equipos de protección van de lo más básico, que es el uso de una mascarilla y guantes no estériles, hasta lo más complejo, que sería utilizar un traje de seguridad nivel 3. Y es por eso que se decidió identificar áreas específicas para evaluación de pacientes con infecciones respiratorias agudas. ¿Por qué esto es importante? Porque el personal de salud
debe de estar tranquilo y debe también de conocer cuáles son las áreas en las cuales se debe utilizar estas medidas de prevención. ¿Por qué? Yo puedo tener áreas en las cuales tengo pacientes, por ejemplo, áreas ginecológicas, donde voy a tener personas ingresadas por embarazo o por cualquier situación relacionada a esto, y esa área de pacientes son pacientes en las que yo no puedo exponerlas a un contacto. Entonces, el personal de salud no necesita tener una mascarilla en ese lugar porque son pacientes que no tienen esas características, y no sería congruente que el paciente que está ingresado en ginecología no tienen protección y la enfermera sí. ¿Por qué? Porque eso genera que se consume el recurso de una manera ineficiente. Sí. Ahora, si yo tengo un área designada para evaluar infecciones respiratorias agudas, esa área debe de tenerlo y el personal debe utilizarlo. Entonces, esa clasificación nos hace más eficientes. Y fíjese, viceministro Alaví, que enfermeras dice que no tienen empleo, piden la oportunidad de laborar. ¿Ha habido contratación de personal o a futuro se puede considerar esta posibilidad? Claro, el ministerio tiene presente que esto es una pandemia que sobresale la planeación anual del trabajo. ¿Eso qué quiere decir? El Salvador continúa con las enfermedades, con los problemas renales, con los problemas hemato-oncológicos. Entonces, esto se suma a lo que se había planeado, entonces es necesario el recurso. Hoy por hoy se van a hacer contrataciones de los diferentes sectores del grupo de salud, además de otras áreas en las cuales ayudan con la logística, con todo este andamiaje que representa la enfermedad, y progresivamente se van a ir dando cuenta. Hay que estar pendientes del canal oficial de la página web del Ministerio de Salud, porque esos son los lugares donde se notifica la existencia o las contrataciones. Sí. Viceministro, hablando en términos de recursos, la Asamblea aprobó el pasado lunes pues la compra de 300 respiradores, pero sin embargo hubo un estancamiento ayer en el avance para el endeudamiento por unos 2.000 millones de dólares para hacer frente a esta pandemia. ¿Cree que será oportuno avanzar en acuerdos políticos que faciliten la adquisición de estos ventiladores y de otras compras de materiales y equipos? Sí, conocemos el arduo trabajo que se toma en los diferentes sectores del país, incluyendo también el trabajo que se realiza en la parte de la Asamblea Legislativa, pero debemos comprender que es una emergencia. Sí. Debemos comprender que esto ya no solo se trata, o no solo es un tema de autorizar fondos, sino que se trata de poder tener disponibilidad del equipo que voy a comprar con los fondos que se van a autorizar. Si el tiempo pasa, los insumos, los equipos se van disminuyendo. ¿Por qué razón? Porque es una situación que a nivel mundial todos los países están necesitando este tipo de equipos, este tipo de insumos, y ser de manera acertada y hacer todas estas adquisiciones rápido es importante. Aquí se trata de decidir rápido. No perfecto, pero rápido. A veces la perfección es el enemigo de lo bueno, decía el presidente, y eso es bien importante, porque por querer dejar todo excelente o perfecto, perdemos la oportunidad de adquirir equipos, perdemos la oportunidad de tomar todas estas insumos que van a ser vitales para el manejo de los pacientes que en algún momento se puedan presentar como complicación a consecuencia de esta nueva enfermedad. ¿Y disponemos de ventiladores del tipo que se necesitan para los casos de coronavirus? Hoy por hoy se cuenta con ventiladores mecánicos. Estamos hablando que cerca de 271 ventiladores más en el ministerio, más los diferentes sectores del país, que pueden llegar a sumar cerca de 350 ventiladores a nivel nacional. Es importante mencionar que estos ventiladores, y vuelvo a la parte de que esta pandemia sobresale la planeación anual de trabajo, estos equipos pues siguen siendo utilizados por otros causales de problemas bronquiales. Y no solo eso, sino que los accidentes de tránsito, las enfermedades renales, los problemas de infecciones bacterianas, todo este tipo de enfermedades puede en algún momento generar la necesidad de utilizar estos equipos. Ahora, hoy por hoy, con las medidas de restricción y con las medidas de distanciamiento social, también hemos observado una disminución en otros puntos, como lo son los accidentes, como lo son las enfermedades por otros tipos, ¿verdad? Porque
mira, el distanciamiento da ese beneficio. Sí, bueno, y nos decían residentes del cantón Los Planes del volcán de San Salvador que no han recibido visitas de personas de salud. En estos casos, viceministro, el plan de contingencia se focaliza en aquellos sitios de retención, como decía usted, de contención. No hay como campañas para visitar comunidades, ¿o cómo lo trabaja? El plan es amplio. La prioridad son hacer específicas y eficientes las acciones en salud, porque contamos con un sistema de salud que podría en algún momento mejorarse bastante, y ese es nuestro objetivo, llegar a desarrollarlo, porque no está desarrollado y no ha sido, digamos, la mejor evaluación. Ahora, hoy por hoy, los grupos de riesgo, las personas que presentan sintomatología o las personas que están directamente relacionados son nuestro enfoque. Las medidas de distanciamiento y de cuarentena domiciliar van enfocadas a esto. ¿Y a qué me refiero? Los salvadoreños deben de quedarse en su hogar, pero no quiere decir que no se les va a brindar la atención en salud. Si ustedes identifican que dentro de su grupo, dentro de su restricción domiciliar, presentan una sintomatología, uno debe de comunicarse al sistema de emergencias médicas para que esto derive al 132, para que derive a los equipos de las áreas hospitalarias o de las áreas de unidades de salud, porque hoy estamos trabajando ante emergencia con personal designado para cada área y liberando al resto del personal para hacer acciones estratégicas en territorio. Entonces ya se desplaza nuestro personal hacia la zona del afectado. Le agradezco, viceministro Francisco Alaví, que nos haya visitado y compartido todas estas indicaciones con la audiencia de la poderosa YSKL. Un gusto haber hablado con usted. No, para mí es un placer también, pero sobre todo volver a hacer énfasis a los salvadoreños. Unámonos, esta pandemia mundial requiere del trabajo de todos y de todos los sectores, tanto de la población, los medios de comunicación, la empresa privada, toda la parte gubernamental, y es la única manera en que podemos salir adelante ante esta nueva enfermedad. Así es, los ciudadanos poniendo en práctica las medidas que nos recomiendan, usemos el alcohol gel, la mascarilla, si nos exponemos a la calle, dice el viceministro Alaví, pues reduce los niveles o el riesgo de contagio, y además, si no es necesario salir, preferentemente, quédese en casa. Nosotros le recordamos que esta entrevista en breve estará en nuestro periódico digital, radioyskl.com. Finalizamos. Porque siempre